primer capítulo que vamos a ver es OSPF. Vamos a ver OSPF versión 2. Pero Y ya tú me vamos. estabas manejando. Dale, pues dale, tranquilo. Entonces vamos a ver OSPF versión 2. Ese va a ser el primer tema de la unidad acá. Miren, OSPF versión 2 ya saben que es un protocolo de enrutamiento dinámico. Ya no es algo estático ni es que ustedes van a configurar manualmente equipo por equipo cada vez que hay un cambio. No, ya es un algoritmo que va a ejecutarse de un protocolo de enrutamiento y pues va a estar actualizando la tabla de enrutamiento. Es un protocolo de estado de enlace que significa que ya su métrica ya no es solamente la distancia, ya es lo que se conoce como protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Es obviamente una alternativa a RIP que ya casi no se utiliza y pues obviamente tiene grandes ventajas. Por ejemplo, la rapidez en la convergencia y en la escalabilidad. ¿Ya? La desventaja de RIP es que sus métricas son los saltos. Más allá de 16 ya no existe. De 16 saltos en el caso de RIP. Aquí la métrica cambia, ya no es con salto. Dice que OSPF utiliza el concepto de áreas. Ya, el que nosotros configuramos en la topología era solamente un área. Área cero es la que se cataloga como área cero. También podemos ver que OSPF también trabaja con múltiples áreas, teniendo la área cero como backbone. Si nos da chance, hacemos una práctica de eso. Pero originalmente la que vamos a ver al inicio es solamente una sola área. ¿Ya? Entonces, aquí difiere en las configuraciones de la ruta estática. Las rutas estáticas uno configura las redes que no conoce el equipo, ¿ya? Mientras que con un protocolo de enrutamiento es distinto. Se configura con las redes que sí conoce el equipo, o mejor dicho, con las redes directamente conectadas, ¿ya? Dice que pues obviamente la información acerca del estado del enlace es conocido como estado del enlace, ¿ya? Que eso incluye, por ejemplo, el prefijo estamos hablando de la dirección de red, el tamaño del prefijo estamos hablando de la máscara y el costo, pues, de cuánto es la métrica en ese sentido para llegar al destino, ¿ya? Así que acá algo que tal vez se me olvidó en el módulo 2 es que, por ejemplo, las rutas estáticas, el administrador las configura directamente en el equipo. Pero una ruta estática no necesita ningún paquete de transferencia, es decir, no necesita algún mensaje de actualización para nada. Ya el administrador le dice al equipo, mira, prendete esta ruta y listo. ¿Ya? Lo que sí logramos ver es que para poder que un protocolo redistribuya esas rutas estáticas, hay que pedirle permiso al protocolo, pues hay que darle permiso. No es así por defecto. Ningún protocolo por defecto redistribuye las rutas estáticas. Hay que darle Así es. permiso al protocolo. ¿Ya? De hecho, en el nivel que lo miro, ya no solo basta con que redistribuyas, le aplica unos filtros para decir qué redes o qué red es lo que vos querés que reciba, aunque le digas que las distribuya. Sí, exactamente. Ya, entonces no es a simple vista que pues voy a compartir toda la información, no. Ya, entonces acá ya pues estamos dándonos cuenta de eso. En el caso de los protocolos de enrutamiento, además de que existe la configuración, ellos necesitan estarse comunicando con sus vecinos que también tienen configurado el mismo protocolo. Entonces, hay un intercambio de mensajes.
Por eso es que vamos a ver mensajes, por ejemplo, acá en OSPF, mensajes llamados hello, mensajes que actualizan la base de datos, ya, mensajes que incluso se comparan con, por ejemplo, con el mensaje que tira RIP, que es de trigger, de actualización, todo ese tipo de mensajes que obviamente ayudan a mantener activa la comunicación entre los equipos, ¿ya? Obviamente estos paquetes dice que pues ayudan a descubrir a sus vecinos, ¿ya? Por ejemplo, de nada me sirve configurar un router con OSPF si no tiene a ningún vecino configurado también, ya, porque él solito estaría hablándose y no crea lo que se conoce como adyacencia. La adyacencia, obviamente, lo que hace es que el equipo que se configuró primeramente con OSPF va a tratar de encontrar un vecino, ya un vecino. Ya cuando encuentra a un vecino mediante los paquetitos de mensajes que tiran el protocolo, eh, considera al otro extremo como vecino y eso genera una comunicación bidireccional, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como adyacencia. Podemos ver la adyacencia con, obviamente, con el comando show IP o SPF neighbor. Con eso podemos ver los vecinos. En el caso de la tabla, para que se vaya creando la tabla de enrutamiento, utilizamos lo que es la base de datos del estado del enlace, mejor conocida como LSDB. La idea es que ahí esté toda la información acerca de las rutas ya de los otros routers. Entonces, la idea es, igual como en cualquier protocolo, es que todos los routers dentro de la misma área tengan la misma LSDB. Aquí tengan cuidado, esto es pregunta de examen, ¿oyeron? Dice, todos los routers dentro de una área deben de tener una tabla, una base de datos idéntica. Eso es pregunta de examen, eso es fijo. ¿Ya? Y se los tratan de engañar diciendo, si hay varios routers y algunos no están en la misma área, pueden tener la misma tabla. Ahí no necesariamente. Entonces se pregunta, ¿cómo se puede ver? Obviamente Show IP o SPF Database. Ya. También tenemos la base de datos de reenvío, que es la parte de la tabla de enrutamiento. Dice que lista, miren bien, ¿cuál es la diferencia de esto y esto? Que este está hablando de la tabla que tienen los vecinos, ya de cómo la información que los vecinos, mientras que acá la tabla de enrutamiento, no necesariamente todos los vecinos o SPF. Esta sí es la tabla de enrutamiento total. Dice, lista de rutas generadas con un algoritmo que está corriendo en la base de datos del estado del enlace. Ya dice que cada tabla de enrutamiento es única y contiene información de cómo y dónde deben ser enviados los paquetes hacia otro router. Y eso se puede ver con el comando que ya hemos visto, show IP route. Entonces aquí hay dos tipos de base de datos. La base de datos de estado del enlace, o mejor conocida como la base de datos de los vecinos o SPF, o la tabla de enrutamiento, que es la base de datos de reenvío. En el caso de OSPF, el algoritmo de programación que utiliza para calcular los resultados es el Dijkstra, ¿ya? O mejor conocido como algoritmo del camino más corto. Ya, ese es el algoritmo que él utiliza. Ya, y pues obviamente se basa en lo que es la parte de costo acumulativo hacia alcanzar el destino. Y la idea de este algoritmo es igualito como tipo STP, crear un árbol. Miren bien, acá en la parte de enrutamiento, de eso siempre trata la red, de crear un árbol. Ya igualito como STP, de que trata de crear un árbol, aquí también.
el, SP, el algoritmo de Dijkstra. Entonces de eso trata. Va a crear un árbol hacia donde va a compartirlo después con sus vecinos y ellos van a ir creando que la tabla de enrutamiento. Entonces miremos acá cómo opera esto de estado del enlace. ¿Ya? Entonces, el estado del enlace, los protocolos de estado de enlace dice que siguen ciertos pasos. Lo primero, el primer paso, que una vez que se configura un protocolo, puede ser con OSPF, lo primerito que va a tener que hacer es crear la adyacencia con los vecinos, obviamente. Después que ya se ha creado la adyacencia, se da el intercambio de los advertisements, ya de los anuncios del estado del enlace. Y después que se da estos intercambios, obviamente, con la información empieza a construir la base de datos del estado del enlace. ¿Ya? Una cosa es crear la base de datos. Hasta después que ya tiene la base de datos, empieza a ejecutar el algoritmo de Dijkstra para crear el árbol. Y obviamente, una vez creado el árbol, se va a seleccionar cuál es la mejor ruta hacia el destino. Escuchen bien, cuál es la mejor ruta hacia el destino. Esto de forma automática, ¿oyeron? Esto es de forma automática. ¿Ya? Igualito como el STP, todo lo hace de forma automática. Entonces, aquí podemos tener a OSPF que es un poco más eficiente en el sentido de la convergencia y es escalable porque su métrica no es la distancia. Pero escuchen bien, cuando dice que la la convergencia es mejor, eso involucra que va a tener más procesamiento. Entonces, si ustedes comparan RIP con OSPF, OSPF procesa o ocupa más el procesador, ya los recursos del equipo. ¿Estamos? Dice que OSPF, pues obviamente soporta múltiples áreas. ¿Ya? ¿Y qué es una área? Un área es un grupo de router que comparten la misma información del estado del enlace, o lo que ya había hablado anteriormente, la famosa tabla de estado del enlace, o LSDB. ¿Ya? Entonces dice que podemos tener de una sola área, que significa que todos los routers pueden estar en una sola, y esa es la considerada el área cero o backbone, ya el área principal. Ya cuando tengamos múltiples áreas, se van a dar cuenta que el área cero es la que se utiliza para intercomunicar la otra área. En el caso de las múltiples áreas, los routers van a tener algo que se llama router de borde, ¿ya? Y ahí van a darse cuenta cómo el equipo, mediante ese router de borde o router de frontera, llamémosle, va a lograr la comunicación con las distintas áreas. Ya, vuelvo y repito, acá el CCNA solamente se refiere al OSPF versión 2, pero vamos a ver si tratamos de hacer uno de múltiple áreas. Ya. Y ahí está, miren, eso es lo que yo me refiero. Aquí está el área 0 y hay un router que es el que sirve de frontera con la otra área. Por ejemplo, el router 1 sirve de frontera con el área 1 y el router 2 sirve de frontera con el área 51. En las configuraciones, acuérdense que cuando le poníamos el comando, le poníamos al final área y el número. Entonces, ya obviamente estos equipos de acá, cuando se configuraron, al final le pusieron área 51. Igual acá, área 1. Entonces ahí vamos a ver eso. ¿Qué me permite a mí esto de múltiple áreas? Aquí están unas ventajas. Miren, tabla de enrutamiento más pequeña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dicen que puede ser
resumida la ruta, ¿ya? Y aquí ponen algo que hay que tener en énfasis, dice, el resumen de la ruta no está habilitado por defecto. Ya, entonces si ustedes, por ejemplo, dicen, no me voy a matar, voy a configurar el área 1, por ejemplo, con todos que comiencen 192, 168. Y aquí con 1010. Esto no viene activado. Entonces, al final, la tabla de enrutamiento que van a manejar entre ellos va a ser grande porque no viene resumida. Entonces, esto hay que habilitarlo. Dice que otra ventaja es que el overhead o la carga que va a tener cada equipo, como tenemos tablas de enrutamiento más pequeñas, obviamente la capacidad de procesamiento de los equipos va a ser menor. ¿Ya? Esa es otra ventaja. Una tercera ventaja es que la parte de cálculo o recálculo, llamémosle también, porque también puede pasar, del algoritmo SPF va a ser reducida. ¿Por qué? Porque obviamente está dividido por área. ¿Ya? Algún cambio que se haya hecho en área 1 no va a hacer el cálculo de toda la otra área. ¿Ya? Con el mismo impacto como que se dio en el área 1. Entonces, esto lo que me permite es que dice que no se dé esa inundación de información. ¿Ya? Que lo único que se dé es obviamente en los routers de frontera, acá, estos de acá. ¿Ya? Para lo que estábamos hablando, OSPF versión 3 es lo mismo que OSPF versión 2, solamente que es el equivalente para IPv6, nada más. Ya OSPF versión 2 obviamente nació con IPv4 y cuando se hizo el cambio a IPv6 o surgió IPv6, obviamente tenían que haber protocolos de enrutamiento para IPv6. Y por eso es que actualizaron OSPF. Estamos. Ahí lo dice, OSPF tiene la misma funcionalidad. ¿Ya? Estamos. Pero miren bien acá, dice. IPv6, como dice, OSPF tiene la misma funcionalidad como OSPF versión 2, pero usa IPv6 como la capa de red de transporte, lo mismo, ¿ya me entiendes? Ya. Vamos a ver, dice que sí, es lo mismo. Ya, es lo mismo. Ahora, miren bien, estos son los términos que nosotros vamos a estar viendo. Tal vez ahorita no vamos a hacer la práctica, pero quiero que vean acá la parte de los mensajes que se van a enviar. Por ejemplo, tenemos el mensaje hello, ya que de por sí ya les digo, cada vez que miren un mensaje hello en algún protocolo o algo, es obviamente para saber si hay un vecino o para saber si el otro extremo está vivo. Es casi similar al ping, por así decirlo, pero obviamente es propio del protocolo. Tenemos el DVD, que es Database Description, el LSR, que es Request Link State, el LSU, que es para el update, y tenemos un LSAC, que es el ACK, para en este caso de estos mensajes. Ya, el hello, como les decía, lo que trata es descubrir un vecino y generar la adyacencia entre ellos. El DVD solamente dice que para la sincronización entre los routers en la parte de la base de datos. Ya el LSR, la idea es solicitar cierta información detallada de otro router. Ya, esto viene siendo como los mensajitos que teníamos en el DHCP y IPv6. Ya, que hay un mensaje solamente para pedir cierta información necesaria. Entonces aquí tenemos el LSR para eso. El LSU
dice que lo que hace es solicitar información, pero acá es de actualización. Cualquier cambio que exista en la topología se va a enviar mediante LLSU. Y el LSAC es solamente el acuse de los otros paquetes, obviamente. Ya ahí les dice, miren, el LSU dice también es usado para enviar actualizaciones de enrutamiento. El problema está que dentro de estos mensajes todavía hay clasificación. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en esto. Y estos protocolos son un poquito más complejos que una ruta estática, porque aquí para hacer troubleshooting tienen que ustedes saber bastante de estos mensajes y ver qué es lo que pasó. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice que el LSU tiene 11 diferentes tipos de LLCA. La LLCA, en este caso, es una división de la LLCU. ¿Ya? Entonces, dentro de los 11 tipos, tenemos 11 tipos de LLCA, que aquí está en la tabla, miren. Dice que si el tipo de LLCA es 1, se refiere a los LLCA de los routers. Si es 2, dice que va a chequear la sincronización de la base de datos entre routers. Si es 3 o 4, se va a referir a las LSA sumarizadas. ¿Ya? Si es 5, se va a referir a las LSA externas de los sistemas autónomos. Si es 6, a las LLSA de OSPF, pero a los que se refieren de multicast. ¿Ya? Y así vamos a estar teniendo varias. No creo verlas todas porque obviamente, como les digo, va a depender de la topología. ¿Ya? Entonces dice que acá la LLSU y la LLSA son intercambiadas, obviamente, ya, y obviamente la LSA va a ir contenido dentro de la LLSU. Más adelante vamos a ver que todos estos tipos de mensajes, ya saben, de lo que ya conocemos, que es el proceso de encapsulamiento de las capas del modelo TCP/IP, que tenemos aplicación, transporte de red, enlace de datos, ya y física, ya sabemos que cada una de esas capas le agregan un encabezado. Pero aquí ya estamos hablando de protocolo extra al protocolo IP. ¿Qué significa? Que a eso hay que agregarle esos encabezados. Así que miren acá, tenemos el encabezado IP y todavía le agrego esto, miren. Le agrego el encabezado propio de OSPF. Esos encabezados nunca van a llegar a los hosts finales, ¿ya? Nunca van a llegar a los hosts finales, porque se supone que tienen que configurarse las interfaces para que no se envíen, para evitar de que el equipo final las procese o tome el tiempo de ignorarlas. Ya serviría si yo estaría configurando, por ejemplo, eh, una computadora como que si fuese un router, ahí sí serviría, ¿ya? Pero en el caso que sea un host final, no tiene chiste. Entonces tengo aquí el encabezado SPF y tengo acá el encabezado propio que es del tipo de mensaje. El primer mensaje que vamos a ver es el paquete hello, que es el tipo número 1 de acá, el tipo número 1 del hello. Y pues miremos cómo trata esto. Miren acá. Tengo la información propia del encabezado SPF y tengo información propia del encabezado del mensaje OSPF hello. ¿Qué podemos ver acá dentro del encabezado propio del OSPF? La versión del OSPF, si es versión 2 o si es versión 3.
el tipo de, obviamente, de mensaje que se van a estar enviando, el tamaño del paquete. Vamos a ver más adelante qué es el router ID, el área ID, la parte de checksum, el tipo de autenticación y obviamente aquí información de la autenticación. Dentro del paquete Hello, ya su información, vamos a ver que aquí se almacena la máscara, el timer, el intervalo de cuánto se debe estar enviando el Hello, un campo opciones, la prioridad del router. Estos son otros time, este es otro timer que es el timer del intervalo de muerte. Aquí también, igualito que STP, aquí vamos a tener ciertos tipos de router. ¿Qué significa? Aquí vamos a tener un router designado de respaldo y la lista de vecinos que va a tener el equipo. Entonces, fíjense bien, toda esta información es muy importante en el paquete Hello, ¿ya? Así que es importante de que este señor se esté enviando constantemente para descubrir sus vecinos, para advertir parámetros, obviamente para dar a conocer parámetros entre los vecinos, e incluso para ya determinar quiénes van a ser el router designado, conocido como DR, y el router designado de respaldo, mejor conocido como BTR. Ya, y dice que aquí esto sirve cuando son enlaces o redes multiaccesos como Ethernet. Enlaces punto a punto dice que no requiere DR o BDR. Ya para que sepan, pues, que ahí sí no necesitan. ¿Dónde puede ser eso? Por ejemplo, acá, miren, aquí. En el área 0, aquí no tenemos nada de eso. Aquí lo único que tenemos es lo que se conoce como router de frontera. Entonces, este sería un router de frontera y este sería el otro router de frontera. Pero como es un enlace punto a punto, obviamente no va a haber DR ni BDR. Entonces, OSPF es bastante complejo por la forma de que se tienen varios mensajes de intercambio, incluso dentro de la LS tenemos varios. Y no solamente eso, también vamos a ver los estados que tienen. Ya hay varios estados, estado caído, estado iniciado, estado de dos formas, ya y todos los demás vamos a estar viendo. Downstate o caído es cuando no se reciben paquetes, ya no se reciben, ya. Dice que el router envía, pero él no ha recibido paquetes hello. ¿Ya? ¿Qué significa? Este puede ser un ejemplo claro de cuando estamos configurando un primer router inicial con OSPF. Él no está recibiendo paquetes hello de algún vecino porque solamente él está configurado, pero él sí está enviando. ¿Ya? Como él no recibe nada, no forma adyacencia con algún vecino. Y como no forma adyacencia con un vecino, él solamente dice que llega al estado y no llega al estado inicial, perdón. Ya no llega al estado inicial y pues obviamente hasta que se configure un segundo equipo, si ya logra pasar al estado inicial, que es el siguiente. En el siguiente, en el estado inicial, dice que los paquetes hello son recibidos de los vecinos, porque obviamente ya tenemos a otro configurado. Dice que ya en ese intercambio de paquetes hello ya pueden ver el router ID del vecino, ya, para estar pendiente de cualquier selección de router DR o BDR, ya aquí por lo menos tenemos router ID. La siguiente transición es el estado de two-way, ¿ya? ¿Estamos? Dicen en el estado de two-way
obviamente, la comunicación ya se estableció, ya se creó la adyacencia y es bidireccional. Ya en enlaces multiaccesos como Ethernet, es donde ya se empieza a elegir el DDR, el BDR, y se pasaría al siguiente estado, que es el XTAR. Fíjense bien, esto se parece igualito como lo de digital. Cuando veíamos diagramas de estado, primero pasa de down state a init state, después a two-way state. Y después vamos del two-way state al X-Star State. Dice que aquí en enlaces punto a punto, los dos routers deciden cuál será el router que iniciará el intercambio de paquete BDB. Ya estamos. Entonces, aquí estamos viendo que en enlace punto a punto pasaría a este estado. Miren, ya. Va a decidir obviamente quién va a inicializar. En el caso de que no fuera punto a punto, obviamente ya dijimos que va a ser la selección del DR y el BDR. Esto del DR y el BDR es igualito que STP, por eso les digo, la gente es loca. En el estado en detestan al STP, pero en capa 3 esta parte. Tal vez porque obviamente es más fácil hacer la selección de DR y BDR en capa 3 que en capa 2 con el STP, con el root bridge y todo lo demás. Entonces, miren bien, después de que se da el X-Star State, viene el Exchange, ya que obviamente ya se creó la adyacencia, ya se definió quién era el DR, quién era el BDR, y ahora se empiezan a intercambiar la parte de paquetes DVD. Vemos los paquetes DVD eran esto: Database Description, la descripción de base de datos. Entonces aquí ya vamos a ver que se da el intercambio de esa descripción, ya. Y obviamente dice que pues ahí va a demorar un poco cuando se da el intercambio, ya. Pero ahí pasamos al siguiente estado, loading state, ya, para después pasar al full state. En el intercambio de paquetes DVD es donde se empiezan a incluso también a generar los famosos LS, que son los requests, y los LSU, que son los updates, ya. Los LSR se envían para solicitar información necesaria, específica del vecino. Y los LSU se utilizan para cualquier modificación de la topología. Actualiza los, ya. Obviamente ya cuando se tiene todita esa información, ahora le toca al algoritmo SPF determinar cuál es el mejor camino. Una vez que ya tiene la forma de árbol de la topología y mira los costos acumulados. Cuando ya mira los costos acumulados y el que tenga el menor costo, obviamente va a ser seleccionado como la mejor ruta, el mejor camino, para poder pasar después al estado full state. El estado full state es cuando ya tiene la base de datos del estado del enlace completo y está sincronizado entre todos los routers, ¿ya? Entonces, ya vieron cuántos estados tiene el OSPF, ¿ya? No crean que se tarda bastante, se tarda casi instantáneo por la forma de cómo lo procesa toda la parte de OSPF. Entonces, para crear la famosa adyacencia, dijimos que se utilizan los benditos paquetes hello, ¿ya? Desde aquí ya vamos a ver que tanto en IPv4 como en IPv6, cuando estos protocolos se quieren comunicar entre ellos,
ellos utilizan una dirección específica de direcciones IP. Ya, en el caso de IPv4 habíamos dicho que el segmento 224 era multicast. Entonces aquí OSPF para IPv4 utiliza la 224.0.0.5. Eso es fijo, pregunta de examen, ¿oyeron? Pregunta de examen, apréndanse eso. La dirección multicast de OSPF en IPv4 es 224.0.0.5. ¿Por qué? Porque la 224 es un segmento de multicast. ¿Ya? Obviamente lo va a enviar por ahí toda la información de OSPF. ¿Ya? Dice que también tenemos lo que se conoce como Router ID. ¿Ya? El Router ID es un identificador único para cada router dentro del área OSPF. ¿Oyeron? Dice que pues Router ID es un formato de 32 bits, significa que es similar a la forma de IPv4. ¿Ya? Y se asigna únicamente a un equipo para diferenciarlo entre los otros. ¿Ya? Dice que cuando se envía el mensaje hello, eh, aquí habíamos visto que se envía acá, miren, aquí dentro del encabezado SPF se envía el router ID. Entonces, obviamente, desde que se da el primer intercambio del mensaje hello, también se envía el encabezado SPF. Entonces, ahí vamos a ver que cuando él recibe el paquete hello, viene ya con el router ID. Ya estamos. Eso obviamente para ir viendo la parte de la adyacencia de los vecinos, ¿oyeron? Ya. Entonces, miremos acá. Dice que una red multiacceso, el proceso para que el router establezca adyacencia es esto. Ya pasa de un estado caído, que es cuando no recibe actualizaciones, ya él está enviando un router configurado inicialmente con OSPF, automáticamente usted lo configura, él ya está enviando eh, paquetes, pero como no hay nadie quien le escuche y no hay nadie quien le envíe, él está en estado apagado, down. Entonces dice que cuando SPF está habilitado en la interfaz, router 1, hablando del equipo, pasa de down a inicializar y empieza a enviar eh, paquetitos hello. Ya, descubrir vecino. Obviamente, hasta que reciba hello de otros vecinos, él puede estar concretamente en el estado inicial. Por eso es que aquí dice, cuando un router 2 recibe un hello de un router previamente desconocido, lo que hace es que el router 1 le va a enviar su router ID al vecino. Y ese vecino va a guardar ese router ID en la lista de vecinos. Ya creo que aquí estaba. Aquí está. Miren, lista de vecinos. Aquí en la lista de vecinos. Entonces, igual va a ser router 2 con R1. Le va a enviar su router ID para que R1 lo almacene en la tabla o en la lista de vecinos. En el tercer estado, two-way state, router 1 recibe el hello de router 2 y notifica que el mensaje contiene, obviamente, el router ID de R1, lo agrega en la lista, ¿ya? Y como ya los dos están agregados, dice que ya empieza el intercambio bidireccional. En el caso de que fuera un enlace punto a punto, dice que pues ellos pasan el estado de XSTAR, que es el siguiente, que es el, bueno, que sería el siguiente estado, XSTAR.
Si es el caso de que no es un enlace punto a punto, dice que se empieza a seleccionar el DR y el BDR. Por eso yo les decía acá, una vez que no es, se detecta un enlace punto a punto, se empieza a seleccionar el DR y el BDR. Cuando ya, si no es un enlace punto a punto, sino un enlace multiacceso como Ethernet, se elige el DR y el BDR. Obviamente viendo la parte de Router ID y seleccionando el mayor, el mayor. O también si nos podemos guiar por la prioridad. Cualquiera de las dos cosas, ya sea por el Router ID o por la prioridad. Ya, el que tenga el segundo valor máximo se considera como el BDR, o mejor conocido como router designado de respaldo. Una vez que ya se, se, se estableció eh, lo bidireccional en el two-way state y que se seleccionó en el caso de redes multiacceso el BDR, perdón, el DR y el BDR, obviamente se pasa a la parte de sincronización y dice que la sincronización se refiere a la base de datos del estado del enlace. Ya, porque una cosa es el intercambio de mensajes enviándose su router ID. Escuchen bien, es el intercambio de mensajes para poder establecer el router ID y quién tiene el mayor y seleccionar el DR y el BDR. Después que ya se conoce quién es el DR y el BDR, dice que tres pasos son, ya, para seleccionar obviamente el DR y el BDR. Se selecciona, dice que con el router ID de mayor prioridad, ya. ¿Por qué? Porque obviamente él es el que va a enviar la base de datos, ya. Estamos. Una vez que ya se decidió cuál va a ser el primer router, dice que va a haber un intercambio de DVD, ya. Tantos como se necesiten, escuchen, ya. ¿Por qué lo dice? Porque va a depender de la topología, ya. Si la topología es grande, obviamente el intercambio va a ser mayor. Si tal vez la topología está sufriendo bastantes cambios, ya son tal vez cambios espurios. ¿Espurios qué significa? Que están fluctuando bastante, por eso es que siempre va a haber ahí intercambio de DVD y puede estar ocasionando problemas. Ya. Dice que por cada intercambio que se envíe, se va a estar enviando un LSACK, un LSAC. Ya, hay un acuse por cada intercambio. Y en el caso de que hay un tercer paso, de que se va a enviar un LSR, que es un request, ¿para qué dice? Porque cada router va a comparar la información del DVD con la información local. Si obviamente el DVD necesita más información, va a tener que solicitarlo mediante el LSR, ¿ya? Una vez que ya solicitó los LSR y pues se ha completado todo, se pasa al siguiente, que es el loading state. Loading state. Dice que los routers son considerados sincronizados y que están pues completa su información. Dice que los LLSU ya son de actualizaciones, ya no son paquetes de actualización para el intercambio de DVD. Aquí ya son para actualizaciones de cambio. Ya, si un enlace se cayó, hay un LLSU. Si un enlace se agregó, hay un LLSU. Si hay cambio espurio, hay un LLSU. Ya. Y obviamente dice que se puede configurar hasta máximo 30 minutos. Ya, 30 minutos.
Entonces dice que aquí vamos a ver cómo es esto. Igualito que el STP, escuchen bien. Toditos los equipos van a estar intercambiando paquetes hello para obviamente crear la adyacencia. Ya. Dice creación de múltiples adyacencias. Dice redes Ethernet pueden ser interconectadas por múltiples routers o SPF bajo un enlace en común. Ya, como por ejemplo acá, miren. Un enlace en común. Por el momento, muchachos, preguntas acá. Preguntas acerca de cómo funciona el OSPF. Miren, la idea es que se aprendan esto. Miren, esto es crucial. Los 5 tipos de mensajes. Eso es pregunta de examen. Vamos a ver. Bueno, las características de OSPF está fácil, no es muy difícil. ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, ok, ya saben que si conociéndolo a Cisco tal vez en la plataforma no enseñe multiárea, pero fijo va a haber una pregunta de multiárea. Ya, una pregunta capciosa ahí que le diga, va a haber comunicación ya con router de distintas áreas y que tal vez no se ha configurado, no sé, algo así. Entonces tengan cuidado en eso. Los LSU son importantes por esto, por los tipos. Acá, bueno, lo más importante se van a dar cuenta que es Router ID y la parte de los timers. Cisco yo creo que en el CCNA no mete autenticación, ya, no mete autenticación de protocolos de enrutamiento. Ya, eso lo deja para el CCNP. El CCNP, sí. La parte de autenticación. Esto es fijo pregunta. Miren todo esto, apréndanselo. Eso sí es pregunta. Y más yo vi preguntas de esto. Esto es engañoso, ¿vieron? Para que se dé este estado, es que ya se tuvo que haber creado presencia de entre dos vecinos, entre dos routers. Cuidado, pregunta que le diga, si solamente hay un router configurado, ya se puede ir al estado two-way. No. Esto aquí, estas tablitas tan bonitas. Hasta el momento, pregunta, Lenny, David, Jairo, preguntas. Preguntas, muchachos. Vamos bien. Seguro. Yo quiero verlo en acción en Packet Tracer. Vamos a verlo. Incluso me De hecho, descubrí que el Packet Tracer tiene sus cosas ocultas ahí. fíjense bien, el problema, hay una cosa que Packet Tracer que todavía, bueno, no, la otra vez vi esa opción, pero no la vi funcionando. Voy a estudiarlo un poco. Voy a estudiarlo un poco, quiero ver. Vi algo que me pareció. Quiero ver. No, ¿dónde era? Que eso no lo he probado. Esto. No sé qué será. Eso es Sniffer. Si eso me genera una copia de los paquetes que se dan, un intercambio acá, por ejemplo, no sé,
no sé, de casualidad ponerle un hop o algo acá o un switch o algo acá, ver qué pasa con esto. Si en verdad me tira una especie ahí está, miren, parece que me puede capturar algo. Si en verdad me puede capturar información de los routers, está bonito. Porque si no, nos iríamos al GNS y en el GNS3 yo puedo, en el GNS3 puedo, entre los dos enlaces, dar clic derecho y ahí sale capturar con Warshard. Y entonces yo podría fácilmente, ¿Y el IBI, profe, qué pasó con él? pero es que en el IBI no se puede dar funcionalidad con máquinas virtuales, ¿me entendés? Porque tenés que tener las máquinas virtuales alojados todo en el servidor, ¿me entiendes? No podrías mucho. El IBI tal vez te creo, por eso yo le Y decía, usando el solo IBI versiones está core, en- como profe. versiones core, ¿cómo? Explícame. Sí, las versiones core de los sistemas operativos de Linux, que son solo pura Ajá, consola. No, no serviría de algo, tal vez por las cuestiones de desempeño y cosas así. bueno, es que me gusta el Warship por la parte que es bastante visual, ¿me entiendes? Si utilizáramos Linux en consola, tendríamos que utilizar TCP/DOM. Soy experto utilizando TCP/DOM y filtrar con TCP/DOM. Pues no, la verdad, nunca lo he visto. TCP/DOM, TCP/DOM, TCP/DOM es que vos vas a filtrar, ¿verdad? Vas a capturar, vas a hacer sniffing en consola. Aquí TCP/DOM es para alguien experto en filtrado. ¿Qué sentido? En que aquí no vas a ver como el Warshard, a ver, voy a poner un filtro y te va a poner TCP, no. Aquí el filtro lo haces desde el comando, ¿me entiendes? Entonces no es tan bonito, ya. Entonces la única forma que lo podríamos hacer es usando el IBI y utilizando una máquina con Linux, ya. La gente lo que hace es, por ejemplo, si vos tenés un servidor que querés ver el tráfico que le está llegando a este servidor, obviamente el servidor vos no le puedes instalar Wireshark, no le puedes instalar ni interfaz gráfica ni nada. Entonces vos lo que usás es TCP/DOM. Le dejas caer el comando por un intervalo de tiempo y después lo grabás en un archivo pickup, ya que archivo que te soporta el Wireshark. Y yo lo abrí después en una interfaz gráfica, ya sea Windows, ya sea Linux gráfico, lo abrí y ya vas a analizarlo, ¿me entendés? Esa es la única opción. Pero en el caso del GNS3, lo que hace el GNS3 es que en el enlace, lo que hace es que en el enlace vos le das clic derecho y ahí dice capturar. Y lo que te va a hacer es invocar el Warshard. Te lo invoca. Ya. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Dice Jairo que se puede. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, yo creo que este es un hindú. Estos hindúes son la fiera, oh.
Vamos a ver, ahí está el sniffer. Avanzar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, pues yo lo estaba poniendo con un hop y se puede. Bueno, ahí lo está configurando para ver. Es que el chiste de ver el sniffing es que ahí sí podemos ver, por ejemplo, protocolos que no podríamos ver en un equipo final, no sé. Porque se supone que a los equipos finales ya no le llegan este tipo de encabezado. Obviamente este está capturando todo, pero se puede filtrar. Se le puede poner OSPF y ahí tiene que salir todito los mensajes de OSPF. Vamos a ver. Quiero ver la parte gráfica. Ah, lo muestra así. Pero bien, también se puede ver. Sí, se puede ver, miren. Ah, pues vamos a hacer eso, miren. Vamos a ver, vamos a probar esto el próximo día. Está bonito, quiero verlo. Esto es, esto no lo tenía el Packet Tracer. Es que se le había criticado tanto. Pues sí, vamos a ver esto. Lo malo que debe estar limitado por el buffer. No puede capturar mucho. Si ustedes se fijaron, ahí había una especie de barrita para el buffer. Pero debe ser poco. Ok, sigamos entonces. Dice la necesidad de un DR. Ya vamos a terminar. La necesidad de un DR o router designado. La idea es igualito que el STP, él trata de decir o de elegir quién va a ser ese router designado. Ya, obviamente empiezan a crear adyacencia entre sí, empiezan a intercambiarse su router ID, su prioridad ID, ya, se empiezan a intercambiar los famosos los LSA, ya. Obviamente siempre que estén en la misma red, en la misma parte de la misma área, ¿ya? Entonces, esa es una desventaja de OSPF o de cualquier otro protocolo. Siempre va a haber una inundación de estos paquetitos, ¿oyeron? Siempre, ¿ya? Pero esto es cuando se da la selección de router designado o, o el router designado de respaldo, ¿ya? Dice que acá el número de adyacencia lo podemos descubrir con esta formulita, miren, ¿ya? ¿Qué significa? Por n-1 entre 2, donde n es el número de router. Entonces acá yo tengo 5 router multiplicado por 5 menos 1 entre 2. 5 por 4, 20 entre 2 da 10 adyacencia. Ustedes pueden descubrir ahí el nivel de adyacencia que se puede generar en OSPF por la cantidad de out. ¿Ya? Y pues decimos que ese nivel de adyacencia se genera por la parte de la inundación, ¿oyeron? Ya. Por eso es que aquí dice inundación de LLSA. La LLSA ya dijimos que viajan a través de la la LSU. Ya. Dice que obviamente entre más grande sea la cantidad de router en una red multiacceso, va a incrementar el número de LSA. Ya, obviamente la inundación va a impactar en la parte de la operación
OSPF. Entre más grande sea la área 0 o el área en el multiacceso, va más tardar en la parte de la adyacencia. Ya. Porque al final todos los routers van a recibir todos los paquetitos y todos los demás van a enviar también sus paquetitos. Ya. Ahora, miren acá también. Ya sabemos que el DR es el que se va a encargar de que ya se crearon las adyacencias y que se elige. Él es el que va a estar encargado de las actualizaciones. Él es el que va a orquestar a la topología. En el caso del BDR va a funcionar en caso de que el DR falle. Los otros routers es lo que se van a considerar como drothers. Ya, recuerden ese término, drothers. Cuidado, se confunden con DR. Drothers son aquellos routers que no son ni DR ni BR. Ya. Y ahí lo dice, miren, DR es el único usado para la dissemination. Es como para descartar la parte de las LLSA o discernir la parte de las LSA. Ya. Dice, router usará el mejor salto, ya obviamente, para indicar a la tabla de rutamiento ya el reenvío de todos los paquetes. Ya, y lo que yo le estaba diciendo, una vez que se selecciona el DR, él es el que va a orquestar todo, ya, mediante el algoritmo de Dijkstra. Ya, sería el primer módulo, miren, nada más. Estamos. Tal vez el próximo día vamos a ver un ejemplo más detallado así como lo vimos con STP. Ya. Veamos bien la segunda presentación para ver de qué trata. La segunda presentación es configuración, que eso fijo lo vamos a ver con una topología. Ya. Veamos, avancemos un poco. Ya dijimos que Router ID es muy importante porque es un identificador propio del equipo al momento de intercambio de los paquetes OSPF. Ya miremos acá. Dice que aquí incluso, miren, nosotros podemos separar cada vez que yo configuro una interfaz, o mejor dicho, cada vez que yo configuro el algoritmo SPF y agrego un segmento que está conectado a una interfaz, obviamente, ya está perteneciendo a un área. Ya, nosotros podemos tener este tipo de situaciones, que los routers se configuran SPF y no todas las interfaces pertenecen a área 0. El loopback 1 no pertenece al área 0, ¿ya? Y lo que yo les decía la otra vez, cuando vayamos a ver dos protocolos distintos. Por un lado podemos tener OSPF y por el otro lado EIGRP, por ejemplo. Ya, entonces podemos ver situaciones así. Ya. Y en el caso del OSPF se puede configurar un Process ID, ¿ya? Que el Process ID es un identificador nada más y dice que anda entre 1 y 65.535. Ya, y eso lo selecciona el administrador de red. Estamos. El Process ID solamente es un valor local, ¿ya? Estamos. No representa nada importante, solamente un valor local. Ya no es como que tengamos un valor, no sé, que indique algo, que afecte algo. No. Y pues la idea dice que se trata de configurar el mismo Process ID en todos los routers o SPF. Ya.
Entonces, todo esto lo vamos a ver. Miren, aquí esto sí es muy importante. Dice que obviamente para seleccionar el DR y el BDR dijimos que se enfocaban en el router ID. Entonces dice que el router ID deriva de 3 criterios. Dice que para saber cuál es el router ID podemos tener estos 3 criterios. Uno, puedo utilizar el comando router ID directamente en la consola y decirle cuál va a ser mi router ID. ¿Ya? El otro, de que el router escoge la dirección IPv4 más alta de cualquiera de sus interfaces de loopback que tenga configurada, si es que el equipo lo tiene configurado. Y la tercera, de que escoge la dirección IPv4 activa, escuchen bien, activa en la más alta, ya de sus interfaces físicas. Miren bien cuál es el orden acá. Priorizan primero el comando router ID. Significa que le dan chance al administrador que él solito, que el administrador escoja cuál va a ser el router ID. Si el administrador no lo configura y lo deja por defecto, la prioridad es coger la IP de una loopback. Y si no tiene ni esto ni esto, va a escoger la IPv4 más alta de las interfaces físicas activas. Ya, si hay una IP que es alta, pero pertenece a una interfaz que está apagada, no va a participar en el proceso del orden del router ID. No. Ahora, ya para terminar aquí la clase, pregunto, ¿por qué priorizan la loopback antes que una interfaz física? A ver, muchachos, ¿por qué priorizan una loopback antes que una física? Porque la luz no se cae. Exacto. Recordemos que en las interfaces físicas se puede dañar el equipo, el puerto y todo el cable y todo lo demás, mientras que una loopback es una interfaz virtual y ella nunca se va a caer. Incluso cuando ustedes crean una loopback, no es necesario ni darle no shutdown, porque automáticamente se pone activa. Entonces ahí van a darse cuenta que por eso es la prioridad. Se prioriza la loop y después la interfaz física. ¿Estamos? Bueno, entonces esto lo vamos a ver cuando estemos mirando la topología el día miércoles. ¿Les parece? Profesor, todavía está desactivado el examen final. Lo voy a activar en la noche. Desactivado se crashea. ¿Cómo? Como que medio bugueado está. No está desactivado, sino que no carga la página completa cuando le damos al examen final. Enseñarlo, mostrármelo, dale, compartime. Voy a Voy a mandar una dejar. captura. No, compartime. No estás desde la compu. Ok. Es que Cisco mandó un mensaje que también iban a estar en mantenimiento. No me acuerdo, espérenme. Quiero ver qué le aparece o Sí, en la solo entro en plataforma. destacado. Dice ahí, NetaCat. No, pero dice que hasta el 16 de abril, dice. Ustedes pueden ver esos mensajes, muchachos, cuando ustedes van
Cuando la plataforma va a hacer mantenimiento. ¿Puede ver? Sí, ya puedo ver. Compartir entonces. Entonces le doy aquí al examen final. Y esto es lo que me sale. Pero es que no está activo. Yo pensaba que se crashaba o algo. ¿No dijiste que se crashaba? Pero es que cuando no está activo me sale el mensaje de que por favor consulte con su Ajá, sí, mentor porque no está activo. que el instructor no lo ha activado cuando no está activo, pues, no sabe ese mensaje. Ah, bueno, sí es cierto. ¿Qué dice ahí? No data available in table. Voy a ir a ver eso entonces. Sí, es cierto, tenés razón, es cierto. Sale un mensaje que yo tengo que activar o que se tiene que habilitar. Sí. Sí, es cierto, no me acordaba de ese mensaje. Entonces ahí después se lo habilito, ¿oyeron? Ok, Bueno, profesor. ¿Qué pasó? ahí quedaríamos entonces. Dale. Hasta el miércoles. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches.